33, a cada día le basta lo suyo. Un tal Jesús. Mateo 6,25-34, Lucas 12,22-34. Notas. Ciertamente, se debe de comer para vivir y no vivir para comer. Pero hay situaciones de pobreza que obligan a la gente a ser materialista y a gastar todo el esfuerzo en lograr lo suficiente para la comida del día. Esta es la situación de grandes mayorías en nuestros países. Lo que Jesús denuncia no es la urgencia con la que los pobres buscan cómo subsistir. Sería contradictorio con todo el resto de su mensaje. Jesús critica la ideología ambiciosa del que acumula o acapara, el materialismo del avaro, del que solo piensa en sí mismo, en su beneficio, en su propio lucro, olvidando las necesidades de los otros. Para el que trata de romper el círculo vicioso del ganar más, del tener más y pone su vida al servicio de la felicidad de los otros, estas palabras de confianza en Dios suenan de otra manera. Ese que lucha por la justicia, en medio de dificultades también económicas, debe de saber que Dios vela por él y le dará por añadidura lo que necesita para continuar en esa lucha. ¿A qué se refiere Jesús con que cada día tiene su afán? La frase cada día tiene su afán es una traducción del original griego emera se autón merimna que aparece en Mateo 6:34 y Lucas 12:22. En esencia, Jesús está diciendo que no debemos preocuparnos por el futuro, porque cada día tiene sus propias preocupaciones. Aquí hay una explicación más detallada. Cada día tiene su afán significa que cada día presenta sus propios desafíos, responsabilidades y necesidades. No deberíamos preocuparnos por el futuro, porque no sabemos qué traerá mañana. Jesús nos está animando a vivir en el presente, a enfocarnos en las necesidades del día actual, sin cargar con la ansiedad por lo que pueda suceder en el futuro. La preocupación excesiva por el futuro puede llevar a la ansiedad, el estrés y la falta de paz. Jesús nos está enseñando que la mejor forma de vivir es confiar en Dios y en su provisión, día a día. Ejemplos. Si te preocupa el trabajo, enfócate en hacer lo mejor que puedas hoy. No te preocupes por mañana, porque mañana tendrá sus propios desafíos. Si te preocupa el dinero, confía en que Dios te proveerá para las necesidades de hoy. No te preocupes por el futuro, porque Dios se ocupará de ello. Si te preocupa la salud, enfócate en cuidar de ti hoy, haciendo ejercicio, comiendo sano y durmiendo lo suficiente. No te preocupes por el mañana, porque mañana tendrá sus propios desafíos. En resumen, la frase cada día tiene su afán nos recuerda que no debemos preocuparnos por el futuro, porque cada día tiene sus propios desafíos y responsabilidades. Debemos vivir en el presente, confiar en Dios y en su provisión, y enfocarnos en las necesidades del día actual. Como eran los pobres de su época. La pobreza en la época de Jesús era una realidad muy diferente a la que conocemos hoy. La sociedad romana estaba fuertemente jerarquizada, con una gran brecha entre ricos y pobres. Aquí te presento algunos aspectos de la pobreza en aquella época. Escasa seguridad social. No existían programas de asistencia social como los que tenemos hoy. La única ayuda proviene de la caridad de individuos o de instituciones religiosas. Trabajo físico extenuante. La mayoría de los pobres trabajaban en la agricultura, la construcción o la pesca. Sus jornadas eran largas, extenuantes y peligrosas. Malas condiciones de vivienda. Las casas de los pobres eran pequeñas, precarias y con pocas comodidades. A menudo vivían sin agua corriente, alcantarillado o calefacción. Escasa educación. La educación era un privilegio reservado para los ricos. La mayoría de los pobres no podían leer ni escribir, lo que limitaba sus oportunidades de ascenso social. Enfermedades y muerte temprana. La falta de higiene y de acceso a la atención médica hacían que las enfermedades fueran comunes. La esperanza de vida era mucho más corta que la actual. Es importante destacar que la pobreza en la época de Jesús no era solo material. Exclusión social. Los pobres eran considerados ciudadanos de segunda clase y eran objeto de discriminación por parte de los ricos. Falta de poder político. Los pobres no tenían voz ni voto en la sociedad romana. Desesperanza y resignación. La pobreza era un ciclo difícil de romper, lo que hacía que muchos pobres se resignan a su destino. Jesús se preocupó profundamente por los pobres. Predicó un mensaje de esperanza y liberación para los marginados. Realizó milagros que beneficiaban a los pobres, como curar enfermos,
alimentar multitudes y liberar a los oprimidos. Enseñó que la compasión y la ayuda a los necesitados eran esenciales para la vida cristiana. En resumen, la pobreza en la época de Jesús era una condición difícil y desmoralizante, que afectaba a la mayoría de la población. Jesús se preocupó por los pobres y ofreció un mensaje de esperanza y liberación para ellos. ¿Qué tipo de trabajos realizaban los pobres en la época de Jesús? En la época de Jesús, la mayoría de los pobres se dedicaban a trabajos manuales y agrícolas, que eran extenuantes, peligrosos y mal remunerados. Aquí te presento algunos ejemplos. Agricultores. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, cultivando cereales, uvas, aceitunas y otros productos. Los pobres eran generalmente arrendatarios que trabajaban la tierra de los ricos, pagando una parte de la cosecha como renta. Trabajadores del campo. Se dedicaban a tareas como la siembra, la cosecha, la poda, el pastoreo y la recolección de frutos. Su trabajo era duro y estaba sujeto a las inclemencias del tiempo. Artesanos. Los pobres también podían dedicarse a oficios como la carpintería, la alfarería, la herrería, la pesca y la construcción. Estos trabajos eran a menudo realizados en talleres pequeños y con herramientas rudimentarias. Sirvientes y empleados. Muchos pobres trabajaban como sirvientes en las casas de los ricos, realizando tareas domésticas como cocinar, limpiar, cuidar niños, etc. También podían ser empleados como porteadores, mensajeros, etc. Trabajadores del puerto. Los puertos eran lugares de actividad comercial y muchos pobres trabajaban como estibadores, cargando y descargando barcos. Es importante destacar que estos trabajos eran realizados en condiciones muy precarias. Jornadas laborales largas. Las jornadas laborales eran extremadamente largas, comenzando al amanecer y finalizando al anochecer. Salarios bajos. Los salarios eran muy bajos, apenas suficientes para cubrir las necesidades básicas. Riesgos laborales. Los trabajos eran peligrosos, con riesgo de accidentes, enfermedades y lesiones. Falta de seguridad social. No existían sistemas de seguridad social como los que tenemos hoy, por lo que los trabajadores no tenían protección en caso de enfermedad o accidente. La sociedad romana era jerárquica, y los pobres ocupaban la base de la pirámide social. Su trabajo era fundamental para el funcionamiento de la economía, pero su situación era precaria y sin perspectivas de mejora. ¿Cómo era la vida social de los pobres en la época de Jesús? La vida social de los pobres en la época de Jesús era marcada por la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades. Aquí te presento algunos aspectos de su vida social. Exclusión social. Los pobres eran considerados ciudadanos de segunda clase, sin acceso a los mismos derechos y privilegios que los ricos. Discriminación. Eran discriminados por su condición económica, su origen social y su falta de educación. A menudo eran tratados con desprecio y desconfianza por parte de la clase alta. Falta de participación política. Los pobres no tenían voz ni voto en la sociedad romana, que estaba dominada por la élite. Dificultades para acceder a la justicia. Los pobres no podían permitirse abogados ni pagar las tasas judiciales, lo que les impedía acceder a la justicia en caso de ser víctimas de un delito. Limitadas posibilidades de movilidad social. La falta de educación y oportunidades económicas hacía muy difícil que los pobres pudieran mejorar su situación social. Fortalecer los lazos comunitarios. A pesar de las dificultades, los pobres se apoyaban mutuamente. Compartiendo alimentos y recursos, ayudaban a los más necesitados, especialmente a las viudas, los huérfanos y los enfermos. Creando redes de apoyo, se ayudaban entre sí en la búsqueda de trabajo, en la obtención de vivienda y en la superación de las dificultades. La vida social de los pobres en la época de Jesús era difícil, pero no estaba desprovista de esperanza. La religión proporcionaba un sentido de comunidad y apoyo. Los pobres encontraban consuelo y esperanza en la religión, especialmente en el judaísmo, que se caracterizaba por una fuerte ética social y un compromiso con la justicia. Jesús predicaba un mensaje de esperanza y liberación para los marginados. Su mensaje de amor, compasión y justicia social resonaba profundamente en los pobres, que veían en él a un defensor de sus derechos. En resumen, la vida social de los pobres en la época de Jesús era marcada por la exclusión, la discriminación y la falta de oportunidades, pero también por la solidaridad, la resistencia y la esperanza. Jesús, con su mensaje de amor y compasión,
les ofreció un camino de liberación y esperanza. ¿Qué tipo de actividades sociales o culturales podían realizar los pobres en la época de Jesús? Aunque la vida de los pobres en la época de Jesús era principalmente centrada en la supervivencia, existían algunas actividades sociales y culturales que podían realizar. Aquí te presento algunas de ellas. Fiestas religiosas. Las fiestas religiosas como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos y la fiesta de Pentecostés eran momentos importantes de reunión y celebración para toda la comunidad, incluyendo a los pobres. Reuniones en las sinagogas. Las sinagogas eran lugares de reunión para la oración, el estudio de la Torá y la enseñanza. Los pobres podían participar en estos eventos, aunque su acceso a la educación era limitado. Celebraciones tradicionales. En las aldeas y pueblos, se celebraban fiestas tradicionales como bodas, nacimientos y funerales, que reunían a la comunidad. Los pobres podían participar en estas celebraciones, aunque con un papel más modesto. Música y danza. La música y la danza eran parte de la vida social de las personas, incluyendo a los pobres. Se usaban instrumentos como la flauta, el tamboril y la lira para acompañar canciones y bailes. Narración de historias. Las historias y las leyendas eran transmitidas de generación en generación, y eran una forma de entretenimiento y enseñanza para los pobres. Juegos tradicionales. Los niños y los adultos podían jugar a juegos tradicionales como las carreras de caballos, los juegos de pelota y los juegos de dados. Es importante destacar que las actividades sociales y culturales de los pobres estaban limitadas por su situación económica. Acceso limitado al entretenimiento. Las personas pobres no podían permitirse asistir a espectáculos teatrales, circos o juegos de gladiadores, que eran formas de entretenimiento más comunes entre los ricos. Restricciones sociales. Los pobres no podían participar en algunos eventos sociales que estaban reservados para la élite, como las cenas y los banquetes. A pesar de las limitaciones, los pobres encontraban formas de crear comunidad y disfrutar de algunos momentos de alegría y esparcimiento. La religión, las tradiciones y la cultura popular les proporcionaban un sentido de identidad y pertenencia, incluso en medio de la pobreza y la exclusión. La buena noticia contada al pueblo de América Latina. Por María y José Ignacio López Vigil. Texto ampliado por inteligencia artificial. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.